Bienvenido a Criminis. Estás por entrar a este análisis criminal y estos hechos delictivos que dejaron huella de criminalidad en el mundo. Mi nombre es Jesús G. y estás entrando a Criminis, el mataindigentes de Guadalajara. Este es un asesino serial, el cual es poco conocido. Al igual quiero comentar que no es solo un asesino serial, han sido dos los mataindigentes en Guadalajara, cada uno con un modus operandi y épocas totalmente distintas, pero con la misma motivación criminal, la cual era matar indigentes. Comenzamos con el más prolífero y el primero, quien se suscitaba en el año 1989. El lugar y fecha: Guadalajara, Jalisco, México. El año 1989. Seña particular: cojera, alias el mataindigentes. El maniático 765. Total de víctimas: entre 12 a 14 asesinatos. Modus operandi: homicida con arma de fuego Beretta calibre 7.65 de manufactura italiana, que mataba a indigentes o personas en situación de calle, dejando como rúbrica el casquillo parado o erguido a un lado de su cabeza de la víctima, disparando precisamente en la sien de la víctima mientras dormía, y posteriormente huía en un auto Volkswagen blanco, o tal vez sería azul, ya que llega a ser confuso. Coeficiente intelectual medio. La fecha donde comenzó a cometer homicidios fue el 27 de enero. Todo se daba lugar en Guadalajara, Jalisco, México. Cabe recalcar que en ese año aún no existían los albergues públicos, los cuales se implementarían más de una década después. En la segunda ciudad más grande de México, que llevaba ya una crisis de 7 años, solamente dejaba como estampa un gran número de personas en situación de calle, tanto adultos como niños. Un día, un hombre, el cual por desgracia y por aquellos años la criminología no estaba avanzada en México, no se pudo saber si era odio, que odiara a los indigentes, o era un ángel exterminador quien mataba por piedad, creyendo que hacía lo mejor para estos individuos y terminar su sufrimiento. Ese hombre, quien no se sabe si era una persona que odiaba a los indigentes o tenía piedad, tomaba su arma de manufactura italiana, vestía ropa negra, gabardina negra, sombrero negro, y salía en las noches con el fin de matar a algún indigente. Su primera víctima, un indigente que dormía en la banqueta, pues los meses de enero son fríos, y ese indigente, quien solo buscaba tratar de buscar un poco de calor, fue su primera víctima. El homicida, ya mentalizado por su motivación, defragó la primera detonación justo en la sien de aquella persona en situación de calle. Dicho disparo atravesó el cráneo de aquel hombre, quien era un masculino de aproximadamente 70 años, y dejando el casquillo percutido a un lado de su víctima en el suelo. Era un barrio céntrico pero de mala monta en Guadalajara. Cuando la policía encontró el cuerpo en un inicio, no le dio mayor relevancia, ya que para ellos solo era la muerte de un indigente. Entonces, aunque hubiera muerto ejecutado, a nadie le interesaba. El segundo ejecutado o víctima se encontró a los días posteriores con el mismo modus operandi. En aquel entonces la policía no notaba que el casquillo era del mismo calibre, mucho menos que era una extraña arma de colección italiana, y el gobierno de Guadalajara no destinaría recursos para el rastreo de la misma, pues era otro indigente del que se trataba, a quien nadie le importaba. La tercera víctima se suscitaba tiempo después, y así continuaba matando cronológicamente cada 2 semanas. Al haber un patrón en cada homicidio, mientras el mataindigentes cometía homicidio tras homicidio con el mismo patrón conductual, llegó a oídos de la prensa, quien fue rápidamente bautizado como el mataindigentes, y a las gacetas del periódico. Los periódicos ese año se vendían como pan caliente, por la mórbida noticia, la atención que atraía del público. En febrero y marzo
traía nuevas víctimas. El quinto homicidio se cometía en el sector Libertad, dicha zona de la cual soy yo, su presente narrador, y se registraba con el mismo modus operandi, un disparo limpio en la zona occipital. Entonces se hacían las conjeturas de que se trataba de algún tirador profesional, policía, militar o ex policía o ex militar, puesto que en ninguna de sus víctimas se había necesitado una segunda defragación para terminar con su objetivo. En su sexto homicidio cambió de modus operandi, ya que decidió hacerlo en plena luz del día, y no obstante lo realizó en una de las calles más transitadas de la ciudad de Guadalajara. Esa ocasión hubo testigos que presenciaron el modus operandi y rasgos y señas que ayudarían posteriormente en la investigación. Se daba la descripción que posteriormente al homicidio huía en un coche Volkswagen, aunque posteriormente los testimonios generaban confusión, pues ciertas personas decían que era un auto blanco mientras otras decían que era un coche azul, en lo que todos coincidían en la vestimenta del hombre, la cual era de color oscuro, aunque nadie podía dar descripción del individuo, tal como rasgos faciales. El mataindigentes, en ese entonces, ya al ser una personalidad en la Gaceta Roja, cambiaba su modus operandi, pues cuando normalmente mataba cada 2 semanas, hubo una semana en la que ejecutó a 3 víctimas. En eso, el mataindigentes ya era toda una celebridad mediática, pues salía en los noticieros, los periódicos se vendían como nunca, y la sociedad estaba atenta de las noticias. Salían psicólogos y psiquiatras hablando del tema, hablando sobre el perfil criminal. La policía se veía incapacitada por la presión mediática, al no tener pistas reales, aunque por su desesperación decían que estaban cerca de atraparle, lo cual no era verdad. Cuando un día se cometía un delito, un joven le disparaba a una persona que no era indigente, y no le disparaba en la cabeza, más bien a la altura de las vértebras cervicales, y la policía por su desesperación lo inculpaba como el mataindigentes. La sociedad seguía al pendiente, y la policía decidía capturarlo, inculparlo y decir que era el mataindigentes. La noticia explotaba totalmente. Posterior a la captura, se suscitaba la 9ª víctima del mataindigentes, quien la policía aseguraba ya tenía capturado. Solo que esta ocasión era todo un personaje, una celebridad, uno de los criminales más reconocidos de aquella época en México, no solo en México, en el mundo. Era el Rafles mexicano, quien era un distinguido ladrón de guante blanco de la vieja escuela, quien era reconocido por su elegancia al robar, pues nunca lo hacía con violencia, siempre lo hacía con astucia, robando en las ciudades más cosmopolitan del mundo, quien se codeaba con famosos, quien hablaba varios idiomas y había viajado por todo el mundo. Además era un notable fotógrafo, era incluso admirado por policías y criminales. Sus robos eran millonarios, no forzaba cerraduras y no dejaba huellas. Un día se suscitó el arresto del Rafles mexicano en México. Los medios de comunicación disputaban la entrevista, ya que era toda una celebridad, ya que incluso en el mundo del crimen era todo un caballero. Nunca había lastimado a nadie y mucho menos nunca había matado a nadie. Él tenía un código de limpieza. Cuando el Rafles salió de prisión, no podía ser el mismo, puesto que ya era reconocido por todo el mundo, mucho menos codearse con sus antiguas amistades que eran celebridades. Entonces, solo tristemente viajaba con un maletín rojo con recortes de sus antiguas glorias, mendigando solo dinero, contando sus antiguas aventuras, viajando con aquella maleta de recuerdos en la calle, sin tener un techo, ni las energías de comenzar con ese mundo delictivo nuevamente. Cuando un día el mataindigentes lo sentenciaba de por vida con un disparo limpio en la cabeza, cuando el Rafles, abrazando su vieja maleta de recortes,
de su exitoso y glamuroso pasado. Como toda una celebridad en el mundo del AMPA, dejaba este mundo y yacía ahí tirado en el suelo en total miseria, entre un charco de sangre que estaba emanando de su cabeza. Y así un día explotaba la noticia de que el mataindigentes había matado al Rafles mexicano cometiendo el delito el 8 de marzo de 1989. La noticia invadía los medios de comunicación de aquella época. Radio, televisión, periódicos. Pasaban los gritones del periódico llevando la noticia. Entonces, la presión recaía sobre la policía, quien realmente no tenía ningún indicio o pista de quién podía ser. Más de 3.500 efectivos policíacos trabajaban a marchas forzadas. Al igual, comenzaban las pesquisas y múltiples arrestos falsos, sin justificación alguna. El procurador general de Jalisco en aquel entonces, Guillermo Reyes Robles, y el jefe de policía de aquel entonces, Héctor Córdoba Bermúdez, quien tenía pocos meses de haber tomado el cargo, por aquella presión mediática y ciudadana tenían como objetivo mostrar ante los medios un rostro culpable, fuera el verdadero mataindigentes o no lo fuera. Varios fueron aprehendidos por error, entre ellos Salvador Reyes Partida, Moisés Cabello Cabrera y Jorge Figueroa, a quienes mediante tortura los obligaron a firmar una declaración de culpabilidad y a su vez no tenía ninguna prueba en su contra. Cada vez la policía salía diciendo que tenían al multihomicida, pero a su vez salían posteriormente a retractarse. Se realizaban investigaciones en hoteles de mala muerte. Un día, un empleado daba una pista sobre un inquilino que se hospedaba en un hotel, que cojeaba de una pierna y que lo había sorprendido escuchando las noticias, y que éste reía cuando salía una noticia sobre el mataindigentes. Así que la policía decidió montar guardia, los oficiales en aquel hotel durante un total de 7 días. Cuando un día llegaba un hombre que encajaba perfectamente con la descripción, de nombre Osvaldo Ramírez, de 39 años de edad. No tenía antecedentes penales. Después de un largo interrogatorio confesó que había matado a su amante homosexual. Así la policía declaraba tener al verdadero mataindigentes. Aunque se teorizó mucho sobre la culpabilidad de aquel individuo, y se cree que fue una cacería de brujas de la Santa Inquisición, y que Guadalajara, por sus normas morales y prejuicios sociales de aquella época, al ser homosexual le fincaron los delitos, y como lo describe el libro de Luis Méndez Asensio, de nombre El Mataindigentes, menciona que esa persona a quien tenían detenida, que era el supuesto mataindigentes, al ver que de igual manera le fincarían los delitos, optó por declararse culpable. También se teorizó que el verdadero mataindigentes dejó de cometer homicidios, ya que con un culpable tras las rejas y sabiendo que el operativo por atraparle ya era sumamente fuerte, él saldría totalmente impune de todos sus delitos. Aunque estas solo fueron especulaciones, en la misma ciudad de Guadalajara, en el año 2018, 29 años después, se cometía el mismo patrón delictivo. Había una persona que estaba matando indigentes, solo que el modus operandi era totalmente distinto al de su antecesor, aunque coincidía con algunas características, las cuales eran que cuando las personas en situación de calle estaban durmiendo, dejaba caer una pesada roca, una pesada piedra sobre la cabeza del indigente, privándolo de la vida casi instantáneamente. Para octubre de aquel 2018 ya iban 5 casos con el mismo modus operandi. La piedra era aproximadamente de 5 kilos. Posterior a la noticia se detenía a Alejandro N., alias El Tomás, de 27 años, originario de Guadalajara, quien era un asesino serial, desorganizado, con estructura antisocial y un bajo coeficiente intelectual. Alejandro N., alias El Tomás, ya era reincidente ante las autoridades
Ya se le había detenido 16 ocasiones con anterioridad por robo a personas, niños, consumo de estupefacientes, sustancias tóxicas, cuando posteriormente había cambiado de actividad. Había dejado solo de robar y ya había asesinado a 5 indigentes. Sin embargo, se dio con su paradero rápidamente por descripciones e incluso haber visto videos por las cámaras de seguridad de la ciudad, donde se lograba captar el homicidio que cometía Alejandro N. en alguno de esos videos. En aquel escenario legal, al tener tantas pruebas en su contra, se le encontró culpable de los homicidios. Cabe recalcar que Alejandro N. había tenido una disputa con su padre en el 2017. Su padre lo corrió de la casa y Alejandro N. llevaba viviendo un año en situación de calle. Este fue el suceso y o evento delictivo que te comparto el día de hoy. Mi nombre es Jesús G. y el día de hoy has entrado a Criminis.